La vitamina D es una vitamina muy importante. Por tanto, mucha gente tiene deficiencia de vitamina D. Hay más personas con deficiencia de B12 de lo que pudiéramos pensar. A sus 100 años, el Dr. Schaffenberg es médico nutricionista y profesor de nutrición en la Universidad de Loma Linda. Prepárate para recibir toda la información que todavía comparte generosamente para ayudarnos a llevar una vida más saludable. Quédate hasta el final para descubrir 3 de las vitaminas que él toma. Quédate porque también comprenderás los secretos del Dr. Schaffenberg para mantenerse saludable a sus 100 años. Y eso te interesa. Vamos a conocer juntos al Dr. Schaffenberg. Soy el Dr. John Schaffenberg, profesor de nutrición en la Universidad de Loma Linda y tengo 100 años. Importancia del ejercicio. Ejercicio. Creo que es extremadamente importante. Si una mujer es obesa pero hace ejercicio todos los días, sobrevivirá a una mujer de peso normal que no hace ejercicio. El Dr. Schaffenberg otorga mucha importancia al ejercicio para conseguir salud y longevidad. Destaca que es especialmente importante hacer ejercicio a diario en la mediana edad. El ejercicio en la mediana edad es el momento más importante. Hacer ejercicio en ese grupo de edad podría reducir el riesgo de Alzheimer. A sus 100 años, el Dr. Schaffenberg ha reducido mucho su actividad física, pero afirma que continúa caminando todos los días. Recordemos que se recomienda caminar al menos 3 kilómetros cada día, ya que la actividad física regular es una de las cosas más importantes que puedes hacer por tu salud. La actividad física puede prevenir o retrasar muchos problemas de salud que parecen inevitables cuando cumplimos años y ayudar a que tus músculos se fortalezcan para que puedas seguir llevando a cabo tu actividad diaria sin convertirte en una persona dependiente. Por cada hora que hagas ejercicio, vivirás 3 horas más. Importancia de la dieta. Como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Dr. Schaffenberg no fuma ni bebe y es vegetariano. Aunque no es obligatorio ser vegetariano, muchos adventistas optan por llevar una dieta basada en vegetales. De hecho, él mismo se define como ovo-lácteo vegetariano. ¿Sabías que Loma Linda, en California, de donde es el Dr. Schaffenberg, es una de las 5 zonas conocidas como zonas azules en el mundo? Las zonas azules son lugares en los que se sabe que la población vive más que la media. Y estas 5 zonas del mundo son Nuoro en Cerdeña, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, la península de Nicoya en Costa Rica e Icaria, una isla griega. Además, los adventistas de Loma Linda viven aproximadamente 10 años más que cualquier otro estadounidense. Por su parte, los adventistas del Séptimo Día, que además son vegetarianos, viven una media de entre 1,5 y 2,4 años más que los adventistas no vegetarianos. ¿Por qué crees que los adventistas del Séptimo Día viven tanto tiempo en Estados Unidos? Creo que es una cuestión principalmente de vegetarianismo. ¿Qué alimentos suelen comer los adventistas del Séptimo Día? Pues principalmente consumen 5 grupos de alimentos: legumbres, entre ellos alubias, lentejas, garbanzos y guisantes que son ricos en proteínas y fibra. Me gustan los guisantes. Cereales integrales que tienen un mayor contenido de fibra que los cereales refinados. Frutos secos que dentro de una dieta saludable pueden reducir a la mitad el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Los pistachos son buenos. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Las frutas y verduras que contienen fitonutrientes pueden reducir las probabilidades de sufrir enfermedades crónicas. Veamos ahora cuáles son las 3 vitaminas de las que más frecuentemente se sufre carencia y cómo podemos remediarla para vivir una vida más larga y saludable. Una de las vitaminas que el Dr. John Schaffenberg toma de forma natural es la vitamina A.
Alrededor del 45% de la población de los países occidentales no consume una cantidad adecuada de vitamina A. Aproximadamente 127 millones de niños y 7 millones de mujeres embarazadas en todo el mundo tienen deficiencia de vitamina A. La deficiencia de esta vitamina puede aumentar el riesgo de ceguera e incluso puede provocar la muerte. La vitamina A es esencial para una buena renovación celular de la piel, para mantener una visión óptima y un sistema inmunológico saludable. ¿Conduces de noche? Sí, me quitaron las cataratas en el 2020, así que tengo desde el 2020 sin necesidad de gafas. Para prevenir la deficiencia de vitamina A es importante llevar una dieta saludable. El betacaroteno producirá dos vitaminas A. Con los betacarotenos de las zanahorias se obtiene la vitamina A. El betacaroteno sería mejor que la vitamina A. La vitamina A aumenta el riesgo de osteoporosis. En el betacaroteno hay mucha vitamina A, o betacaroteno debería decir en fuentes vegetales. Importancia de la vitamina B12. Debe conocer la nueva evidencia que tenemos con respecto a la vitamina B12. Hay dos métodos mediante los cuales se absorbe la vitamina B12. Uno es mediante el factor intrínseco, que se produce en el estómago, y se combina con la vitamina B12, y se absorbe en el íleon, que está en el último tercio del intestino delgado. Y hay que tener esta combinación para que se absorba. A medida que envejecemos, se pierde la capacidad de producir este factor intrínseco, por lo que, por encima de los 50 años, muchas personas son deficientes, a pesar de que consumen mucha cantidad con su dieta carnívora. Pero existe otro método de absorción, que es por difusión pasiva. Básicamente, para los vegetarianos o personas mayores, a quienes les cuesta absorberla, lo mejor es tomar algún suplemento de vitamina B12. Importancia de la vitamina D. Debemos tener en cuenta que más del 50% de la población tiene deficiencia de vitamina D, independientemente de la edad. Pero es que además esta deficiencia empeora conforme cumplimos años. Aproximadamente el 70% de las personas de edad avanzada tienen deficiencia de vitamina D. De hecho, algunos estudios demostraron que hasta el 95% de los adultos estadounidenses tienen deficiencia de vitamina D. Todos los que viven en el norte, por ejemplo en Washington DC o en la ciudad de Nueva York, todas esas personas tienen deficiencia de vitamina D. La vitamina D es una vitamina muy importante. La obtenemos principalmente del sol. Llega a la piel. El colesterol en la piel se convierte, va al hígado y se modifica químicamente. Nuevamente va a los riñones. Se cambia nuevamente y produce una hormona que llamamos vitamina D. Es importante porque tiene que ver con mantener los huesos en buena forma. Necesitamos vitamina D porque aumenta la absorción de calcio en el intestino. Si se tiene suficiente nivel sanguíneo de vitamina D, se puede absorber hasta 3 veces más. Mucha gente tiene deficiencia de vitamina D. La mayoría de las personas que vienen a nuestros hospitales en los Estados Unidos, Schaffenberg, tal vez el 70%, tienen deficiencia de vitamina D. El nivel de vitamina D en sangre sube y la presión arterial baja, por lo que es útil para la presión arterial. Creemos que en algunos casos puede disminuir el riesgo de ciertos cánceres. Por eso creemos que las personas deberían tomar vitamina D. La geografía y la época del año pueden afectar la absorción de vitamina D y en muchos lugares del mundo la cantidad de luz solar no es suficiente como para estimular la producción de vitamina D. Como las personas mayores no la obtienen, tienen que tomar un suplemento. Hemos visto los secretos para vivir tantos años del Dr. Scharfenberg, que incluyen incorporar muchas verduras y frutas a la dieta, pero como lo demuestra el estilo de vida de los adventistas del séptimo día, no solo hay que valorar la alimentación, sino un estilo de vida saludable en general, evitando sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol, y haciendo ejercicio e involucrándose en la comunidad. ¿Tomas algún suplemento de vitamina B12 o vitamina D? ¿Sabías que es importante caminar cada día? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase salud y longevidad, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final.
Regálale un like al programa, que es gratis, y comenta. Y compártelo, ¿por qué no?, por WhatsApp o tu red social favorita. Lo más importante de todo, como os digo siempre, es dejar un comentario, ya que si comentas es más probable que el algoritmo se motive y se lo muestre a más gente. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes suscribirte al canal gratuitamente. Y aquí puedes ver un vídeo sobre cuál es el alimento antiinflamatorio número 1 del mundo. Yo tomo vitamina D con K2, sobre todo en invierno.